partir de allí iba a comenzar con el primer presidente de la Quinta República, el que estamos viendo en la parte izquierda, el señor Charles de Gaulle, y pues la trascendencia que tiene en la historia y la forma tan particular que tiene de gobernar Francia, al punto que a su periodo de gobierno e incluso al que luego va a estar en la presidencia Georges Pompidou, que es en principio funcionará como primer ministro en una etapa del gobierno de Charles de Gaulle, y posteriormente será el presidente que le dé continuidad al proyecto de Charles de Gaulle y a todo ese periodo que va culminando alrededor del año 1974-75, va a llamarse esta Francia gauliana o la República Gauliana, haciendo, aquí me falta una I, es gauliana, haciendo referencia a el apellido de Charles de Gaulle. Es tan particular, como les decía, la forma en la que se está viviendo que pues se va a instaurar la República Gauliana. Esta parte de la crisis ya la vimos. Y en esta imagen les pongo con toda la intención de una relación que fue muy compleja, la de Estados Unidos con Francia en ese momento. Estamos viendo a Kennedy, pues en algún momento entre 1960 y 1961, con Charles de Gaulle, y en esta relación tan particular que va a tener Charles de Gaulle con Estados Unidos, o de hecho lo debería poner entre comillas, esta relación que tiene con Estados Unidos, porque va a ser muy claro el distanciamiento que va a presentar Charles de Gaulle con Estados Unidos, por un lado, y de alguna manera la relativa relación que va a tener hacia la Unión Soviética, y también con unas comillas muy grandes, porque la verdad y una de las características que tendrá la Francia gauliana es que va a jugar a la tercera opción en estos primeros años de la Guerra Fría. De hecho, esa sería una de las primeras características que tendrá la Francia gauliana. No es ni pro Estados Unidos, en esta dualidad que se vivió en el mundo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, y o eras capitalista y estabas en la parte occidental y estabas integrado al pacto de la OTAN, o eras soviético y estabas en la parte oriental y estabas integrado al pacto de Varsovia, y entonces todos los que estaban del lado azul, que era la OTAN, pues estaban automáticamente enfrentados al lado rojo, que era la URSS y el pacto de Varsovia. Y Charles de Gaulle dijo, a ver, ni azules ni rojos. Solo por poner los colores de Francia, nosotros vamos a ser blancos. Y no porque sea una cuestión pacífica, porque tampoco es, ay, vamos a convertirnos en los moderadores en este conflicto en donde se están enfrentando estas dos ideologías y estas dos fuerzas de planteamientos económicos. No, o sea, no era el planteamiento de que Charles de Gaulle se volviera el punto medio. Era, entonces nosotros, Francia, vamos a ser la tercera fuerza. Y otro de los planteamientos y otra de las características que va a tener esta República Gauliana, esta Francia Gauliana, es que también lo planteará Charles de Gaulle. Francia ha sido, a lo largo de la historia, lo suficientemente protagonista para que en estas condiciones que se están viviendo en estos años 60, porque él en cierta forma empieza a gobernar a partir de 1959, cuando está prácticamente en la década de los 60, dice, y ha sido protagonista durante todo el transitar de la historia, y entonces lo que buscará Francia a través de la forma en la que llevaré a cabo mi presidencia, o sea, estoy un poco expresando el planteamiento que tenía Charles de Gaulle, es, entonces Francia
se debe volver la potencia hegemónica de Europa continental. Si quiere, el Reino Unido se puede convertir y puede seguir siendo la potencia de los mares, pero también en cierta manera le pone un freno a las relaciones que llegaron a existir entre Francia en la época de la Segunda Guerra Mundial y el Reino Unido en esa época de la Segunda Guerra Mundial, aún con todo lo que se vivió en la época de pues la Francia libre y la resistencia cuando él estuvo en Inglaterra en los primeros meses de la guerra, cuando tuvo que escapar y estar en Inglaterra, y la alianza que llegó a ser Francia con estos aliados, no es enemiga del Reino Unido, porque eso también tendría que aclararlo, no es enemiga de Estados Unidos, no es amiga de la URSS, me estoy refiriendo a Francia y a la postura de Francia con la URSS, pero Francia, y así era como lo planteaba, y una de las características que tendrá este gobierno, pero Francia es Francia. Y lo que quiere De Gaulle hacer de Francia es que Europa esté de alguna forma pivoteada, no encontré la palabra así rápido, pero sería la idea, en Francia. Y aprovechando esta debilidad que tiene Alemania, pues entonces que sea Francia la que toma el protagonismo. No fue el planteamiento de Gaulle el que Alemania no se configurara como una entidad política unificada, y tampoco aplaudió que Alemania quedara dividida en dos partes, pero al final del día, esta condición que vivió Alemania, el quedar una república al lado comunista y una república al lado occidental, muy ligada la Alemania federal a estas directrices que le iba poniendo Estados Unidos, pues eso de alguna manera también fue un argumento que utilizó Charles de Gaulle para decir, es que los países europeos no deben ir siguiendo el lineamiento que les diga Estados Unidos. Sí tuvo siempre ese planteamiento de forma muy clara Charles de Gaulle, y por eso les digo que les pongo esta imagen, porque parecería que fueron los BBF, o sea, Very Best Friends, Francia y Estados Unidos, y fue todo lo contrario. No, a ver, y esto sí lo enfatizo, y es esa particularidad que tiene la República Gauliana o la época de Gaulle. No eran enemigos de Estados Unidos, pero no eran amigos de Estados Unidos. Y me adelanto a uno de los conceptos que son parte de estas acciones que toma Charles de Gaulle, y tan no eran amigos que Charles de Gaulle se sale de la OTAN, o sea, sale Francia de la OTAN, y de hecho retira las bases militares que se estaban empezando a instalar en Francia como uno de los países miembros de la OTAN, esta organización del Tratado Atlántico Norte, que el objetivo primordial es que Estados Unidos buscaba tener de alguna manera esos lugares a donde asentaba sus bases militares en esos acuerdos que hizo con el Reino Unido, con los turcos, con los búlgaros, con los alemanes, con diferentes países de Europa, y que tenían sus naves apuntadas hacia la URSS, y lo mismo hizo el Pacto de Varsovia, y luego por eso se dio aquella crisis del 62 en Cuba, pero Francia dijo, a ver, no conmigo, porque ser parte de la OTAN era entonces, en cierta forma, y así lo planteaba De Gaulle, era decir, a ver, si yo quiero tomar una acción por mi cuenta, entonces tengo que preguntarle a Estados Unidos como que por qué no. Y se sale de la OTAN, y evidentemente esto representó pues una particularidad muy puntual en ese mundo dual que se vivió en los años 60.
que es la época y es la década en la que va a estar gobernando Charles de Gaulle. Pues durante el gobierno de Charles de Gaulle, Francia, por eso les digo, no era ni azul ni rojo, era blanco. Pero además, Charles de Gaulle, si tiene otra característica, es que pues fue casi un dictador, porque se hacía lo que él decía, estructurado y cimentado en una Francia democrática, porque al final del día fue elegido de forma democrática. O sea, cuando el presidente de la Cuarta República le solicita a la Asamblea que se desintegre la Asamblea y le piden a Charles de Gaulle que entre como el que va a ordenar el desorden de los últimos meses de la Cuarta República, y luego se va a establecer el organismo que va a redactar la Constitución de la Quinta República, y luego se van a llevar a cabo elecciones, y meses después, en 1900, a finales del 58, va a ser elegido presidente de forma democrática, y habrá un segundo mandato en el 65, si no mal recuerdo, que es elegido democráticamente, o sea, asentado en una base democrática. La forma en la que fue tomando las decisiones, pues fueron maneras bastante autoritarias, que es lo que le da también la particularidad. Pero la otra cuestión es que en esta duda que pudo llegar a existir entre por qué Francia entró en las cuatro grandes después de la Segunda Guerra Mundial, cuando evidentemente la URSS, Estados Unidos y el Reino Unido habían estado directamente involucradas en la Segunda Guerra, pues algo que va a hacer Charles de Gaulle es decir, a ver, porque Francia es Francia. Y si algo también lo va a caracterizar es el nacionalismo que tiene, y sin duda esa posibilidad que se dio de que se desvaneciera Francia pues en la crisis de la pérdida de todos sus territorios, porque la verdad es que fue una pérdida muy fuerte la que vive Francia cuando pierde prácticamente todos sus territorios, como lo vimos en el mapa la semana pasada, para 1962. Incluso ya siendo presidente, Charles de Gaulle se da cuenta que se deben ir cediendo las independencias a Gabón, a Costa de Marfil, a Camerún, a todas las otras repúblicas africanas, y que pudiera verse Francia un poco como en esta debilidad de no haber podido conservar su posición del gran imperio de final del siglo XIX, principios del siglo XX. Pues resulta que si algo hizo Charles de Gaulle con toda esta serie de acciones, que como les digo, fueron a veces muy autoritarias, pues al final del día dijo, a ver, aquí Francia no sale de las 5 primeras potencias del mundo. Y si se puede, reconociendo el crecimiento y la potencia que es la URSS y la que es Estados Unidos, y reconociendo que es difícil llegar a esos niveles de desarrollo económico, pues lo que sí planteó es que Francia se convirtiera en la tercera potencia del mundo, y en cierta forma lo logró, porque la postura que estableció, el no ser ni de aquí, ni de allá, ni azul, ni rojo, pues entonces se dio, ay, perdón, es que voy a apagar mi teléfono, se dio entonces ese mundo en el cual pues había 4 mundos. Se han escuchado muchas veces el concepto del tercer mundo. Para empezar, déjenme, les digo un paréntesis. El tercer mundo no existe, o sea, ya no existen países tercermundistas. Es un concepto mal aplicado desde 1991. Y es desde 1991 que es cuando cae la URSS, cuando desaparece la URSS y desaparece esa lucha bipolar entre Estados Unidos y la URSS. ¿Y por qué surgió el tercer mundo? Porque o eras del bloque comunista o
eras del bloque capitalista y hubo muchos países, la mayoría en unas condiciones de subdesarrollo, que no estaban ni con uno ni con otro, justamente como dijo Echeverría, sino todo lo contrario, y esos eran los países del tercer mundo. La característica es que el 90% de esos países que un poco les daba igual, y también los intereses que había en ese subdesarrollo hacía que no los volteara a ver ni Estados Unidos ni la URSS, pues hizo que pues ni les perjudicara ni les beneficiara, sino todo lo contrario, y se convirtieron en países del tercer mundo, porque había dos mundos, el soviético, el norteamericano y los demás. O sea, los que no estaban directamente involucrados y habían firmado algún tipo de pacto. Por ejemplo, México no estaba ni en el pacto de Varsovia ni en el pacto de la OTAN, y entonces era un país del tercer mundo. Venezuela, que de hecho fue el que configuró organismo, que de hecho se llamaba Confederación de los Países No Alineados, era el nombre oficial, y hay un artículo fundacional. Venezuela fue el que lo convocó. Pues Venezuela también tenía unas condiciones de subdesarrollo, y entonces, pues tanto le interesaba venderle petróleo a la URSS como le interesaba a Estados Unidos, pues entonces era un país del tercer mundo. Pero cuando dejó de existir esa dualidad, pues dejaron de existir los tercermundistas. Hoy existen países en vías de desarrollo, subdesarrollados, pobres, pero ya no existe el tercer mundo. Es un concepto mal aplicado en este momento. Pero bueno, se sigue usando. Pero en aquellos momentos de la historia, cierro el paréntesis, y volviendo a Francia, pues entonces sí había un cuarto mundo, y entonces ese cuarto mundo era la Francia de Gaulle. Y es lo que lo vuelve tan particular